Ok, hola, mi nombre es Dimas Ignacio Prieto Valencia, ciudadano del estado de Tabasco, México. El día 28 de marzo del 2014 me disponía a hacer un ensayo musical, puesto que estoy haciendo una banda de rock experimental con otros amigos, derivado del entusiasmo que tengo de ser voz de el Manual de Políticas y Procedimientos de Pemex 2012-2013 y voz de la Universidad Juárez Autónoma del Estado de Tabasco. Entonces, el 28 de marzo ya estábamos esperando a los amigos que íbamos a tocar. Ya había llegado el guitarrista, estábamos esperando al bajista, estábamos esperando al baterista, pero caímos en cuenta con que la llave donde guardamos los instrumentos del lugar donde yo vivía no estaba, se la había llevado un amigo. Este amigo tenía alrededor de 20 días de congregarse en la iglesia Nueva Generación Internacional, ubicada en Prolongación de Mina, frente a la Laguna del Negro, en Villahermosa, Tabasco, México. Entonces, pero él no se llevó la llave de mala onda, o sea, simplemente se la llevó a su iglesia. Y yo dije, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Vamos a la iglesia, a esta organización eclesiástica, y vamos a pedirle la llave así de lejos, ¿no? ¿Qué onda? Danos la llave y bye. Ok. Entonces vamos mi amigo y yo. Mi amigo, por cierto, portaba su guitarra en la espalda, y llegamos a la iglesia. Entramos por el área del estacionamiento, ya que por ahí estaba entrando toda la gente. Hay gente por todas partes ahí. Entonces entramos y tuvimos incluso una recepción cálida por ciertas personas, ya que pensaban que es posible que pensaran que nosotros éramos los músicos de ahí, ya que mi amigo llevaba su guitarra en la espalda. Entonces entramos a la iglesia, estamos en el estacionamiento. En el estacionamiento habían docenas y docenas y docenas de jóvenes subiendo a camiones a esos tipos de encuentros espirituales, retiros o esos viajes que tienen alguna misión. Entonces pues no lo encontramos ahí, y decidimos buscarlo en otra parte. Seguimos caminando por la parte de atrás de la gasolinería, pertenece a dicha iglesia, y en esa parte íbamos nosotros caminando. Pero mientras caminábamos notamos que las personas, alrededor de 200 personas, no, como 170 más o menos, estaban en un estado de catarsis previo al éxtasis. Estas personas, bueno, o que estaban en su asunto religioso. Para nosotros, o al menos para mí, totalmente respetable que cada quien pueda hacer de su vida lo que quiera. Nuestra misión en este sentido era determinantemente ir por la llave. No lo encontramos ahí, inclusive quisimos pasar, pero no lo vimos así de lejos, y dijimos, bueno, vamos a otra parte. Seguimos caminando, y en ese momento nos intercepta una persona que yo intuyo que era un guardia. No sé si era guardia, pastor, congregado, pero de que pertenecía a la organización eclesiástica era tal. Portaba un radio, y en ese momento comienza a cuestionarnos cómo se llaman, las preguntas de protocolo. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Quién los invitó aquí? Para estar aquí se necesita un mentor. Le decimos, bueno, es que pues nosotros venimos a buscar a un amigo, o condúcenos a esta persona. Le dimos su nombre, por supuesto, o condúcenos a esta persona, y seguía con su cuestionamiento, lo cual nosotros, por supuesto, como autoridad, lo toleramos. Después él empieza a radiar y llega otro sujeto, y en ese momento inicia de nueva cuenta el cuestionamiento, pero adicional a las preguntas de protocolo, cuestiona qué colores usas, mi nacionalidad alrededor de 5 veces, y a mi amigo otras 3. Entonces, cuando alguien te hace un tipo de preguntas así, tú tienes
para hacerte hacia atrás, ¿no? Dices, ¿qué onda, no? Me voy haciendo hacia atrás, extrañado de su conducta y comportamiento, ya que inclusive estaba sudando y hablaba muy rápido y de cierta forma tampoco se le entendía mucho lo que hablaba. Yo intuyo que estaba bajo el efecto de algún enervante. Entonces me empiezo a hacer hacia atrás y al hacerme hacia atrás me empuja con los dedos y me dice, ¿qué? ¿No sabes quiénes somos nosotros? Nosotros tenemos entrenamiento militar. Y yo le hago así, y cuando le hago así, me clava la esposa a otro sujeto y empiezo a forcejear con él. Y yo pienso, bueno, ¿por qué, no? Me empiezo a forcejear con uno, empiezo a forcejear con otro, logro someter a uno, pero el otro lo tenía sobre mí. Entonces, a la luz yo le atribuyo vida. Ahí estábamos, por cierto, estábamos en un lugar oscuro. Entonces a mí me pareció un tanto sospechoso el por qué estar en un lugar oscuro ante un cuestionamiento, puesto que cuando se trata de saber quién es determinada persona, lo lógico es llevarlo a un lugar donde haya luz. Quién eres, dónde vives, pero me llevan a un lugar oscuro, entonces eso no me pareció. Mi amigo siempre permaneció a mi lado. En ese momento estoy forcejeando, le atribuyo luz a la vida, vida a la luz, y decido salir aún con ellos a la avenida Mina, y por cierto lugar transcurrían bastantes personas, entonces yo sentía vida en ese lugar. Entonces voy con ellos y de pronto en el forcejeo interviene un tercer sujeto y me toma por el cinturón, por aquí. Entonces me jala. Tengo uno aquí, otro acá y un tercero, y entre los tres pretenden someterme para juntar mis manos y arrestarme. Entonces en ese momento yo les pregunto, bueno, ¿a qué viene esta actitud? Gritándoles, por supuesto. Le robé a una persona su cartera, le toqué el trasero a una mujer, o cuál es el motivo de esta actitud tan agresiva hacia mí. No me respondían, simplemente pretendieron someterme y sodomizarme. En ese momento yo, ya en total descontento, me dirijo hacia los autos con la firme intención de que atropellaran a uno de ellos para quitármelo. Esto ya era mi total defensa. Me voy hacia los carros, pero el carro se gira y nos caemos los tres. Nos caemos. Me levanto rápidamente y en el momento que me levanto, otro sujeto empieza a golpearme con un tubo, palo, tolete, y yo le meto la mano izquierda porque todos los golpes iban hacia la cabeza, hacia la cara. Le meto la mano, el brazo, y en ese momento un guardia me mete la pistola entre el corazón y las costillas. Derivado de eso me dejó una laceración. La punta de la pistola impresa en mi piel, el sello de la muerte. Afortunadamente también en ese momento de desventura logro, ya estaba así, le meto la mano y desvío la punta de la pistola e interviene una mujer atractiva de la misma organización y ella logra mediar la situación favorablemente hacia mi persona. Logra contener de cierta forma a estos sujetos y a mí, y en ese momento yo hábilmente me refugio en una camioneta donde vendían chicharrones, palomitas y dulces, y de ahí no suelto el lugar. En ese momento ya teníamos público, ya había diversidad de jóvenes, niños, adolescentes y señoras viendo esta situación. Entonces yo les digo a todos que graben, pero nadie quiso grabar. Esto quizá derivado de que algunos vieron la pistola. No quisieron grabar. Ok. Entonces en ese momento ocurre un silencio y yo les empiezo a decir a todos que cuál es el motivo de esto, por qué me arrestan, y de nueva cuenta les pregunto ya a todos, les robé a alguien, le toqué el trasero a una mujer, o por qué me arrestan. En ese momento interviene de nueva cuenta la mujer atractiva y logra mediar la situación, nos calmamos y entramos de nueva cuenta a la iglesia, esto porque fue sugerencia de ella. Sin embargo, en el camino, mientras caminábamos, el sujeto que me metió la pistola, uno rubio de ojos claros,
me aprieta aún más la esposa que yo tenía en mi mano derecha, y yo me enojo más, pero sin embargo decidí ceder y dije, bueno, ok, vamos a entrar. Entramos. En ese momento llega alguien de alta jerarquía dentro de dicha institución, lo cual yo intuyo que era el pastor o el ministro o alguien así, y se dirige hacia los agresores. Ellos le dan su versión y él, con un gesto de desaprobación, se voltea y me mira a mí y me dice, ¿qué pasó? E inicia de nueva cuenta el juicio. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Qué haces aquí? Por supuesto, yo le voy respondiendo de manera tácita y certera cada uno de sus cuestionamientos. Y después de un par de minutos de cuestionamiento, él me dice, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Yo, sin alternativa, pues le digo, ok, acepto tu perdón. Yo quise abrazarlo porque sentí que me estaba dando la oportunidad de vivir. Sin embargo, no lo hice por el temor a que de nueva cuenta me intervinieran dichos agresores. Y desde lejos, pero tomándole por los hombros, le digo, ok, acepto tu perdón, pero entiendo que tu perdón es involuntario. Quien tendría que pedirme perdón es el agresor. El agresor, al estar totalmente acorralado ante la mirada de los jóvenes congregados y mujeres, no tiene más alternativa que ceder y estirarme la mano y pedirme perdón. Yo acepto su perdón, pero claro, no basta con el perdón después de haberte crucificado, ¿me entiendes? Entonces, en ese momento, yo manifiesto mi descontento hacia el pastor y le dije, oiga, vine a buscar a un amigo, vine a buscar una llave, vengo supuestamente a la casa de Dios y me encuentro con la muerte. Aquí no está Dios, aquí lo que hay es una religión. La religión es atraer, la religión es relicar, reunir, la religión es manipulación. Al momento en que los congregados comienzan a escuchar mi descontento con argumentos tácitos y certeros, comienzan a dudar del lugar donde estaban y me miran a mí y miran al pastor, me miran a mí y miran al pastor como cuestionándose quién tiene la verdad. El pastor en ese momento hábilmente se lleva a sus ovejas para que no escucharan mi descontento y yo, pues ya sin alternativa, pero aún un poco a salvo, me digo, bueno, yo creo que ya acabó esto, no creo que tengan un calabozo aquí o pase algo más, o que me hagan un ritual apocalíptico o algo. Entonces el pastor se despide de mí y yo, ok, va, me salgo con mi amigo y llegamos y como pudimos ensayamos con lo que teníamos. Al día siguiente yo no lo podía creer, al otro día tampoco. Esto sucede en el contexto en el que en Tabasco, en todo el estado, hubo una manifestación generalizada por parte de las autoridades. Es decir, los policías, inclusive custodios de reclusorios, estaban en marcha, estaban en huelga, reclamando derechos que no sé si hasta la fecha de hoy les han resuelto, pero ellos estaban en su protesta. Entonces no había ley en Tabasco, entonces me sentí aún más perdido y desconcertado. Pasan 3 días, me levanto y empiezo a sentir dolores en mi cuerpo. Empiezo la autoexploración, de ahí la importancia de la autoexploración, y es cuando descubro ciertos golpes en diversas partes de mi cuerpo, adicional a estas, la que mencioné anteriormente, el sello de la muerte, y es cuando decido determinantemente poner una demanda penal hacia la Iglesia Nueva Generación Internacional en la Procuraduría de Justicia del Estado de Tabasco, con el número de averiguación previa APBHSA-5TH-307/2014. Después de que pongo la denuncia, pasa 1 mes y medio y no pasa nada,
nada, nada, nada. Entonces, en mi desconcierto, decido acudir a la diócesis de Tabasco con Gerardo de Jesús Rojas y no me respondió, buscando algo, ¿me entiendes? También decido acudir a la Coordinación de Asuntos Religiosos del Estado de Tabasco y tampoco pasa nada. Voy a Derechos Humanos Tabasco y tampoco pasa nada. Entonces llega el día en que tengo que presentar la ampliación de mi declaración, porque lo solicité, y a presentar mi testigo, la persona que estuvo todo el tiempo conmigo del relato que les he mencionado anteriormente. Pero ese día me avientan un carro con la firme intención de atropellarme. A mí me gustaría pensar que este altercado es un acontecimiento ajeno a estas personas, a esta organización y a este problema. Entonces decido no entrar en pánico. Sin embargo, ya al estar en la Procuraduría General de Justicia, en la quinta agencia de averiguaciones previas, la directriz de esta institución no me acepta mis alegatos de ley, donde yo involucro diversas leyes, como la ley para prevenir y sancionar la tortura, como la ley contra la discriminación, y diversos artículos que emanan de la Constitución política dentro de las garantías individuales. Entonces, al no ver que nada funcionaba, al ver que intentaron atropellarme, al ver que se cometió un acto de dilación intolerable hacia mi persona respecto a este caso, la señora con una actitud prepotente pretende no aceptar mis alegatos, y es cuando firmemente le digo: usted está cometiendo un acto de dilación intolerable. Yo voy a acudir ante el órgano de control interno para reportar esta situación y usted tendrá que sujetarse ante la ley de funcionarios públicos. La señora, ya un tanto acorralada, no tiene más opción que ceder. Sin embargo, continuaba con su pretensión de no aceptar mis alegatos, y le dije determinantemente: ¿sabe qué, señora? Canalíceme con alguien que tenga facultad resolutiva. Y es cuando la señora, anonadada, decide ceder y por fin logro presentar mis alegatos. Entonces esa misma noche, esa noche, yo decido salir de manera presurosa de Tabasco, puesto que entré en pánico, y me dirigí hacia la ciudad más próxima, sin rumbo también, y entonces es cuando llegué al Distrito Federal. Una vez estando en el DF, acudo a organismos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ahí me trasladan a Províctima, me dan documentos federales para presentarlos aquí en Tabasco, México. Acudo también a la Dirección General de Atención Jurídica de la Vicaria General del Arzobispado Primado de México. Es decir, acudí a muchas instancias gubernamentales de orden federal buscando el apoyo que en Tabasco definitivamente no tuve. Y es así como hasta ahora, después de 2 meses y medio, casi 3, es cuando logro coaccionar a las autoridades de Tabasco, puesto que habían cometido actos de dilación constante y una negligencia intencional operativa respecto a este caso, determinando de esta manera un favoritismo hacia esa iglesia, dejando de un lado al ciudadano. Esto es inconcebible, es inaudito, pero yo no voy a ceder ante la pretensión del Estado de que desista, ¿me entienden? Es por eso que hasta el día de hoy sigo avanzando. Te agradezco determinantemente por ver este video, por compartirlo, porque si permitimos el atropello de uno, permitimos el atropello de todos.